gracias a AICA por generar tan buenas reuniones. Y bienvenidos a los colegas del mundo, expertos en la materia, y no tan expertos, sino personas ávidas e interesadas por conocer un tema central, que es la prueba. O sea, bienvenida, doctora Claudia Orona, referente en este tema tan importante y tan útil, porque es extremadamente útil. La doctora Claudia Orona es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y es especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales por la UBA, ha efectuado cursos de especialización referidos al cambio climático y a otros temas ambientales en la Universidad de Chile, Naciones Unidas, etc. También ha participado como expositor en diversas jornadas y seminarios relacionados en aspectos técnicos, legales, investigación del delito ambiental. Compartimos el hecho de estar en la facultad, en el Instituto Universitario de la Policía Federal ya hace muchos años y en otras facultades. Es docente invitada del año 2009 en la carrera de licenciada en Ciencias Ambientales de FAUBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, y también participa en la licenciatura de la Universidad Nacional de Lanús. Es coautora de trabajos publicados en La Ley, revista jurídica de renombre en nuestro país, y bueno, mucho más. Es la que más sabe en materia de prueba, que es lo que nos falta. Quería decir que nosotros los abogados, cuando iniciamos una demanda en materia ambiental, tenemos que probar el hecho delictivo y la relación de causalidad. Es lo más importante. Si no podemos probar, no tenemos juicio. Tenemos fantasías de que vamos a ganar el gran juicio ambiental. Lo primero que hacemos es ver si tenemos la prueba, porque muchas veces nuestro cliente se desilusiona porque siente que está padeciendo un daño, un infortunio ambiental, pero no tenemos la posibilidad de probar, o no podemos probar. Dice, yo estoy padeciendo esta situación, y ¿cómo no puedo demandar? Necesitamos la prueba. Lo más importante, y casi siempre, lo más difícil, pero a veces la prueba, a veces no hay que probar, a veces es evidente, se ve a la vista el hecho y no tenemos que probarlo. La prueba en materia ambiental tiene características muy propias, partiendo de que la responsabilidad es de muchos y no de uno. Entonces son muchos los que generan el daño al ambiente, son muchos los elementos a través de los cuales se propaga y son muchos los perjudicados. Entonces la norma ambiental, o sea, las normas, el Código Civil, las normas generales y las normas ambientales no nos sirven, no son útiles para poder armar la prueba con estas características tan propias que tienen los daños y perjuicios que se causan al ambiente, que son muchos los que lo causan, muchos los elementos de los cuales se propagan y muchos los perjudicados. Los legisladores tienen que escucharnos y asistir a estas reuniones para aprender o pensar cómo armar la ley para poder diseñarla de modo tal que podamos ofrecer este tipo de prueba tan particular. Esto no lo han advertido los legisladores que han sancionado normas expresas en materia ambiental, principalmente las normas de presupuestos mínimos. Probar esta multiplicidad de circunstancias es otra cosa distinta a probar los daños y perjuicios que conocemos normalmente. Porque las conductas que dañan el ambiente son colectivas, son múltiples, son difíciles de individualizar para mostrar la relación causal, porque muchas veces podemos identificar al polo industrial, al conjunto de industrias que vuelcan, pero es difícil poder identificar concretamente la responsabilidad de cada uno de los actores. En esto nos va a ayudar mucho la doctora Orona, que es la superespecialista en la materia. Y después, y tenemos que convencer al juez de que existe la responsabilidad por los daños y perjuicios ambientales. O sea, no solamente llevar la prueba, sino convencer al juez que no está normalmente familiarizado con este tipo de daños, sino con otros, pero no está familiarizado, pero está cada vez más familiarizado, porque hace 30 años nos costaba mucho más, hay casos icónicos, pero nos miraban con cara rara. Pero hay que ayudar al juez a que pueda manifestarse, hay que acercarle los elementos al juez, porque en principio mira con cara rara todas estas cuestiones
relacionadas con el ambiente porque no son las normas con las cuales él maneja diariamente. También hay otros recursos que son, o sea, otros instrumentos legales que nos ayudan, como la posibilidad de la inversión de la prueba, o generar la prueba en un juicio penal para después utilizarla en la civil, o permitir que se utilice el cálculo de probabilidades como lo ha hecho Japón ya desde los años 70. Bueno, muchos elementos, muchos institutos pegaditos al tema de la prueba, el cual vamos a disfrutar en detalle ahora a quien le paso la palabra, a la doctora Claudia Orona. Y después seguimos charlando porque es un tema apasionante y que nos da muchos dolores de cabeza y a veces mucha felicidad o muchos buenos resultados. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, súper agradecida a la doctora Claudia Val, doctora Berretino, el doctor Javier Crea, que bueno, me dieron esta posibilidad de poder compartir este precioso momento con todos ustedes y poder demostrarles en este pequeño espacio quizás lo más que pueda de experiencia durante estos más de 20 años que trabajo en la investigación del delito penal ambiental. La idea en este caso es hacer un feedback, hacer una ida y vuelta, porque seguramente todos tienen experiencias, han pasado en el rol que les ocupa tocar a uno, tendrán experiencias para poder compartirlas, y me parece que es espectacular que en este ámbito podamos de alguna manera hacer ese ida y vuelta de conocimiento, cómo lo resolvieron quizás en un estado, cómo lo resolvieron en otro estado. Como bien dijo recién la doctora Valls, el tema de la prueba es fundamental, ¿sí? Es el éxito o el fracaso de las investigaciones. Nos encontramos con un montón de normativa ambiental, lo cual lo felicito. Considero que es importante la evolución dentro del aspecto jurídico ambiental, pero bueno, hay determinados procedimientos que aún todavía no se han ajustado. Y en materia probatoria penal ambiental, tenemos hoy varios problemas que no se han ajustado, que por ejemplo, digo algo, pero ahora lo vamos a ver durante todo el traslado del desarrollo de la exposición. Por ejemplo, el tema de la notificación del 258-259 en nuestro país, que le damos la posibilidad a la contraparte de poder poner un perito de parte, hacer el análisis, y hay determinados análisis que se realizan en materia ambiental que exigen un periodo de 24 horas, con lo cual, si tenemos que sortear un perito, aceptar el cargo y después hacer la prueba, es imposible. Y hay determinada prueba que es fundamental a la hora de hacer las investigaciones ambientales, como por ejemplo una demanda básica de oxígeno y algunas otras determinaciones. Entonces, esas situaciones que nos pasan hoy en la práctica, de alguna manera le buscamos la solución, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Entonces, vamos directamente a entrar en la exposición. La idea mía es que sea lo más didáctica posible. Vamos a hacer de cuenta que entramos a una investigación y cómo de alguna manera hacemos para generar la prueba, que es tremendamente costosa y complicada debido a las características particulares del bien jurídico protegido que es ambiente, ¿sí? Y que está compuesto por muchísimas matrices y las interrelaciones que tiene entre sí, con lo cual las determinaciones analíticas son muy costosas, no tenemos muchos gabinetes que puedan realizar ese tipo de pruebas, pero bueno, a lo largo de estos años hemos evolucionado, hemos avanzado y les voy a ir contando cómo fuimos sorteando todo este tipo de situaciones o problemáticas. Voy a compartir la presentación. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, me pareció interesante partir con esta producción de la prueba, ¿sí? Nos ha pasado en algunas investigaciones, que no voy a dar los nombres porque algunas tienen secreto del sumario, pero ¿por qué es importante la producción de la prueba ambiental? La producción de la prueba ambiental es importante no solamente ante las investigaciones ambientales, sino que también es importante ante la radicación de una empresa en determinado lugar. Si bien hoy tenemos
normativa que nos exige la concreción de estudios de impacto ambiental, es importante que más allá de que yo cumplimente mi estudio de impacto ambiental, pueda trazar mi línea de base. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas se radican en parques industriales y estamos rodeados de muchísimas empresas que ya están preexistentes a nosotros. Entonces, de alguna manera, para que nuestro proyecto sea exitoso y como una cuestión estratégica, considero que todo empresario que se radica en un parque industrial o en alguna zona, más allá de ejecutar todo tipo de estudios, lo interesante de esto es poder hacer análisis de dónde se está radicando, qué características tiene el suelo, dónde se está asentando, las características de las napas o capas freáticas, y algún estudio de calidad de aire tampoco viene mal. ¿Esto por qué es interesante? Porque cuando se realizan las investigaciones ambientales en el ámbito penal, cuando uno genera la denuncia, denuncia a todas las empresas. Entonces de repente nos aparece una denuncia con 5, 6, 7 empresas. Y quizás esa empresa no tiene absolutamente, está en regla, no está emitiendo ningún tipo de contaminantes, pero sin embargo entró dentro de la bolsa de gatos. Entonces es fundamental poder hacer esta prueba previo a la erradicación de la industria. No o sea, hoy si bien ha habido un avance en todo esto, el tema de responsabilidad social empresaria, que sería un tema interesante para poder darlo en otra charla, es importante poder ejecutar este tipo de prueba previo a la erradicación. Ahora, vamos ante las investigaciones ambientales, donde ya tenemos un caso de contaminación. ¿Por qué es importante la producción de la prueba? Porque de ella y de cómo se ejecute esa prueba depende el éxito o el fracaso de la investigación. El desconocimiento o el tratamiento indebido de la prueba me va a ocasionar la destrucción de todos los indicios que yo haya colectado, con lo cual dejo imposibilitada la responsabilidad de los autores del hecho. ¿Sí? ¿Quiénes deben conocer estas cuestiones mínimas? Como bien dijo hoy la doctora Valls, todos. Juez o fiscal tiene que conocer. ¿Por qué? Porque me ha sucedido en alguna oportunidad que he tenido una inspección ocular con un juez, ¿sí? Por un caso de contaminación, y estaba pasando por arriba de lo que son pozos freatimétricos. Pero claro, uno cuando desconoce la situación, ¿sí? Es como que me puedo presentar en cualquier lugar y no me estoy dando cuenta de lo que estoy viendo porque desconozco de la materia. Entonces, es interesante para un juez y fiscal conocer este tipo de situaciones, para los auxiliares e investigadores, ¿sí? Que son los integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y también así exactamente es de la misma manera en otros estados. Para el damnificado, puede venir algún vecino y quiere presenciar la toma de muestras, y no es el denunciante, perfectamente puede presenciar la toma de muestras. Los representantes de las organizaciones sin fines de lucro, que hoy están de alguna manera habilitados por nuestra Constitución Nacional para poder llevar adelante este tipo de juicios, denuncias o demandas para la protección del ambiente, y por supuesto los denunciantes. Vamos a dividir esto en dos grandes grupos. Por un lado vamos a hablar de la contaminación ambiental de las tres matrices ambientales: el agua, el suelo, el aire. No solamente con residuos peligrosos, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos dividido residuos peligrosos y al igual que otros estados, por otro lado tenemos los residuos sólidos urbanos o residuos domiciliarios, que muchas veces están exceptuados o excluidos dentro de la legislación de residuos peligrosos, y eso no significa de que podamos tener investigaciones con residuos domiciliarios. Por otro lado, tenemos otro gran grupo dentro de lo que es delitos relacionados con medio ambiente, que es la fauna y la flora. Es importantísimo cómo vamos a desarrollar el tema de la prueba en este acápite y cómo vamos a llevar adelante la investigación, que eso es fundamental. Bueno, nos encontramos ante algo bastante complicado. Las características que tiene el ambiente son bastante complicadas y complejas, por eso se necesita siempre gabinetes interdisciplinarios para poder de alguna manera dirimir y diagnosticar y ver para dónde vamos. Solamente se puede ver lo invisible si sé lo que estoy buscando. Hay muchas cosas que nosotros no vemos debajo de un suelo, solamente se ve debajo de un microscopio.
pero el que sabe, el que tiene la idoneidad para poder llevar a cabo o estar las investigaciones ambientales, va a saber perfectamente qué buscar, qué pedir, ¿sí? Y quién la puede producir. Porque no todos tienen la idoneidad para determinada matriz. Entonces, para ello y para saber a dónde apuntamos, qué tipo de prueba vamos a generar, es necesario conocer con exactitud qué es el ambiente, cómo está compuesto, cuál es su funcionamiento y especialmente el valor que representa no solo el ambiente en sí, sino cada uno de los componentes o de sus matrices ambientales. ¿Qué es el ambiente? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es importante entender su funcionamiento? Y es importante, y lo vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo. ¿Por qué es importante? El punto 1 y el punto 2 considero que son sumamente, y esto es la lógica pura, primero que es el hábitat donde nosotros vivimos, ¿sí? Fundamental. Si destruimos el hábitat donde vivimos, corre peligro nuestra preservación. Entonces, nuestra existencia humana. Primer punto. Segundo, respeto al entorno, ¿sí? No estas doctrinas antropocéntricas que somos dueños del ambiente, no, somos un elemento más del ambiente y debemos tener un respeto por lo que se ve y por lo que no se ve, que forma parte de ese todo o de ese ambiente. Tercero, evitar probables futuras contingencias por la falta de recursos. Estamos hablando del futuro. Si nosotros hoy no preservamos a las matrices ambientales que componen al ambiente, vamos a terminar yendo a un camino bélico en algún momento, porque no vamos a tener agua o porque no vamos a tener comida, porque tenemos suelos infértiles, ¿sí? Y desde el punto de vista de la confección de la prueba, es para poder realizar un buen diagnóstico. Primero, saber qué tipo de análisis debo efectuar, dónde debo efectuar los muestreos, ¿sí? No todos los muestreos se pueden realizar en cualquier lugar porque si no dejan de ser representativos a la hora de presentar la prueba. No existe una forma generalizada. Acá hay una relación entre procesos productivos y determinaciones analíticas. Cuando yo hablo de determinaciones analíticas me refiero a los análisis que debo realizar en un laboratorio para identificar tal o cual contaminante. Entonces, no es los mismos análisis que voy a realizar si estoy en presencia de un frigorífico, o estoy en presencia de una curtiembre, o estoy en presencia de una galvanoplastía. Entonces, las determinaciones analíticas varían en función de cada proceso productivo. Y acá vamos cuando hacemos investigaciones que estarían comprometidas 10, 15 empresas o un parque industrial, tengo que previamente, cuando hago la investigación, ver primero qué empresas tengo, cuáles son sus procesos productivos, cuáles pueden ser los probables residuos que se generan y en función de eso determinar qué tipo de determinaciones analíticas voy a pedir. Demanda biológica de oxígeno, un sólido sedimentable, un SAM, una sustancia soluble en éter etílico, ¿qué es lo que voy a pedir? Es eso en función de cada proceso productivo. Y a partir de realizar este tipo de diagnóstico, y ya identifiqué las empresas, los procesos productivos y qué tipo de determinaciones voy a llevar a cabo, con los resultados podré determinar la pluma o la movilización, o sea, la pluma de contaminación o la movilización del contaminante hasta donde llegó. No existe una definición a nivel mundial porque depende el ámbito desde donde uno lo mire al ambiente. Siempre hay diferentes definiciones. Pero considero, yo puse 3 o 4, considero que todas tienen un marco general o líneas generales. Primero, es un sistema constituido por factores naturales, culturales y sociales, que estas son las definiciones mucho más adelantadas, las interrelacionadas entre sí todos esos elementos que condicionan la vida del hombre y a la vez que constantemente son modificados y condicionados por este. El medio ambiente, en definitiva, es un conjunto de elementos y lo que interesa acá es que es un conjunto de elementos y que a su vez existen interrelaciones entre sí. Y esto es fundamental a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces en los ámbitos judiciales no se comprende y se intenta poner límites
y hablamos del daño interjurisdiccional, donde tengo que demostrar que este punto de vuelco en este lugar preciso y concreto migró y es el mismo contaminante que está en el otro estado provincial. O sea, hoy tenemos graves problemas con ese tema y, en definitiva, no es todo tan fácil demostrarlo. ¿Sí? Habría que hacer muchísimos análisis para poder demostrarle a un juez que ese contaminante o ese vertido que se virtió en ese lugar concreto o en ese cuerpo receptor, en ese cuerpo superficial de agua, ¿que ha modificado las condiciones de ese cuerpo superficial de agua? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estábamos en presencia de un vertido por fuera de los parámetros. Entonces, ¿existe la probabilidad de ocasionar un impacto? Sí, desde ya. ¿Y podemos de alguna manera decirle qué tipo de impactos se van a ocasionar? Por supuesto, hay bastante biblioteca científica que lo podemos demostrar. Ahora, tratar de demostrar de que esa misma sustancia que se tiró ahí está en el otro estado provincial es un poquito más complicado. Y al hablar de interrelaciones recurrimos a la ecología, ¿sí? Que es la ciencia que se encarga del estudio y del análisis de los ecosistemas. Un cuerpo humano es un ecosistema, un árbol es un ecosistema y a su vez interrelaciones entre sí. Pero siempre noten que la misma característica en todas las definiciones es el complejo dinámico de elementos y las interrelaciones entre sí. ¿Cuáles son las características del ecosistema? Primero, cuando hablamos de delitos ambientales, estamos hablando de delitos que van a contrapelo de los delitos normales. Si yo hablo de un escenario de un crimen, tengo un delito o un escenario estático. Tengo el muerto ahí, van a pasar 5, 10, 15, 20 días y el muerto va a seguir funcionando y estando en ese lugar. En cambio, en el caso de la contaminación en delitos ambientales, los escenarios no son estáticos, sino que son dinámicos. Y aparte de todo eso, de tener el funcionamiento de cada matriz, o sea, cómo funciona ese cuerpo superficial de agua, el río, tiene escorrentía, tiene caudal, tiene afecciones climáticas, tiene muchísimas características que influyen en esa matriz. De la misma manera podría hablar de suelos y de la misma manera podría hablar de aire. O sea, no es estático. Y por eso es importante el tema de la celeridad de la confección de la prueba. ¿Por qué? Porque si yo veo un vertido y quizás tomo la prueba 3, 4, 5 meses después, que es lo que normalmente sucede, muchas veces hay cuestiones y funciones de este cuerpo superficial de agua como procesos de dilución que de alguna manera me modifican esa situación o esa conducta que se ocasionó en tal o cual situación. Y después lo importante es que existen numerosas relaciones entre las especies que viven entre ellas y los factores ambientales. Vamos a organizarnos dentro de una investigación. Vamos a entrar a la investigación. Primero tenemos la formulación de una hipótesis, un oficio que nos cae o una denuncia, donde nos exigen realizar tareas investigativas. Y dentro de las tareas investigativas, que es lo normalmente que se le pide a los auxiliares de la justicia, ¿sí? En el caso de nuestro país, las fuerzas de seguridad son las que normalmente llevan a cabo este tipo de tareas, ¿sí? Y lo mismo sucede en otros estados, porque he tenido la posibilidad de compartir en Interpol con otras fuerzas de seguridad de otras naciones, como Colombia, México, Chile, ¿sí? Que exactamente hacen las mismas tareas. ¿Qué tenemos que determinar acá? Primero, ¿quién es el sujeto o los autores del hecho? Puede ser una empresa, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Segundo, el tema del sujeto, fundamental. Acá el sujeto en los delitos ambientales, estamos hablando de empresarios. Y los empresarios tienen poderío económico, ¿sí? Y más allá de todo eso, tienen profesionales. Por eso, cuando uno lleva a cabo los allanamientos o las tareas investigativas, debemos contar con personal idóneo y con conocimiento. ¿Para qué? Para que no les tiemble el pulso al momento de llevar adelante la toma de muestras. Nosotros en nuestro caso, los oficiales y suboficiales que están a cargo del tema de la tarea de la toma de muestras, hicieron estudios, están inscritos en un registro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando después estamos en las investigaciones ambientales, que a nosotros no nos ha sucedido nunca, intentan de alguna manera desacreditar al oficial
que llevó a cabo la prueba. Ah, pero no es un licenciado en química. Ah, pero no es un ingeniero en química. ¿Cómo sabe? No. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos a nuestros oficiales inscriptos en un registro de tomadores de muestras y constantemente haciendo cursos, ¿sí? Y contamos a su vez con profesionales que dan cursos constantemente como para ver cómo se lleva a cabo la toma de muestras. Para que sea representativa, tenemos que saber dónde la colecto, cómo la transporto, o sea, toda la cadena de custodia. Después, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Todos, el ambiente, el Estado, porque en definitiva, indirectamente, cuando se producen los casos de contaminación ambiental, indirectamente va a haber un daño en la salud pública. ¿Y dónde termina muchísima gente? En los hospitales públicos. Entonces, de alguna manera, hay un desgaste económico, ¿sí?, debido a toda esta situación. Tercero, ¿qué es lo que están haciendo? Muchísimas conductas. La conducta típica. Están traficando, deforestando, están emitiendo, están virtiendo. ¿Cuál es la conducta? Y pueden ser varias. El modus operandi, fundamental. Modus operandi en las tareas investigativas, nosotros muchas veces tenemos que realizarlas en determinados días, lugares, diferentes maneras, de noche, de madrugada, de tarde. ¿Por qué? Porque justamente están buscando determinados momentos para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, es importante el tema del cómo lo llevan a cabo. Segundo, lugar del hecho. El lugar del hecho es dónde se está plasmando esa situación. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una zona industrial? ¿Estamos en una zona comercial? ¿Estamos en una zona, es un parque industrial? Son todas cuestiones atinentes que hay que preverlas antes de llegar al lugar. La época y la fecha de los hechos. Normalmente los denunciantes dicen que se encuentran realizando tal o cual conducta, ¿sí? Bueno, a veces nos dicen los horarios, a veces no. Entonces, cuando vamos al lugar podemos hacer algún relevamiento y tomar declaraciones testimoniales a los efectos de poder tener mayor cantidad de pruebas. ¿Y el por qué? Las causas del hecho, las razones para cometerlo. ¿Qué buscamos básicamente con esta primera parte? Es tratar de ir con la mayor cantidad de elementos al lugar. ¿Sí? Las tareas investigativas parten por hacer un análisis previo, por eso los delitos ambientales en la investigación son totalmente contrarios al resto de los delitos. Tenemos que hacer un análisis previo para saber con qué nos podemos encontrar. Y en ese oficio y denuncia me pueden pasar dos cosas. El oficio puede decir que haga tareas investigativas y nada más, o puede tener un segundo punto que diga, y ante el caso de detectarse vertidos, efectúe una toma de muestras. Entonces, si yo tengo que ir previamente al lugar, lo primero que voy a hacer es googlear, verificar a través de medios informáticos a dónde me voy a acercar. ¿Qué tipo de industrias pueden estar comprometidas? Como ya dije antes, tengo que ver qué cantidad de potes voy a llevar, qué determinaciones analíticas podría llegar a efectuar, ¿sí? Pero todo previamente, no puedo llegar al lugar, volver, ir a buscar los potes, o sea, ya me voy con todo. Por eso es fundamental la previa. Después, ¿todo esto para qué? Para evitar justamente actividades investigativas no pertinentes. Hay un tema de costos, muchas veces nosotros tenemos una región muy grande y nos tenemos que transportar 300, 400, 500 kilómetros para hacer una toma de muestras. Entonces, todo eso conlleva un costo, un gasto público. Entonces, antes de ir, tenemos que hacer un diagrama y de alguna manera ver con lo que nos podemos llegar a encontrar. Los análisis, los medios probatorios que acreditan los elementos estructurales del delito y la responsabilidad que tenemos que ver. Primero, determinaciones analíticas que podríamos llegar a ejecutar. No son todas generales, como ya los dije. Todas dependen en función de los procesos productivos. La disposición de los recursos, los medios que tengo para hacerlos. A ver, en Argentina contamos con algunos gabinetes técnicos que llevan a cabo determinaciones analíticas. Previo a llevar la investigación, uno tiene que saber con qué laboratorios podría llegar a trabajar para poder efectuar esta prueba. Y llamar previamente al laboratorio y decir,
¿qué probabilidades tenés o qué capacidad de determinaciones tenés? Bueno, yo puedo hacer 5 DBO, 7 DQO, tantos sólidos sedimentales, tantos detergentes, tanto esto, tantos metales pesados. O sea, previamente saber con los recursos que contamos. Y después, la búsqueda previa de las fuentes públicas. Nosotros hacemos así como un replanteo, tenemos registros públicos. Por ejemplo, hay autoridades ambientales de aplicación como la OPDS, que cuentan con registros en los cuales uno puede googlear a la firma previamente y se puede fijar si la firma tiene clausura, si no tiene clausura, o sea, medianamente uno ver ya el prontuario de la firma, a qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, tenemos comprobada la hipótesis. Evidentemente hay una denuncia, hay un contaminante, hay alguien que está haciendo algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy ante el caso de la contaminación en sí, con residuos peligrosos o con residuos domiciliarios, tipo de análisis que voy a llevar a cabo, la cantidad de muestreos que voy a llevar, cuántos muestreos voy a hacer, 3, 4, en el cuerpo superficial, en la cámara de aforo, dónde voy a hacer el muestreo, en función de eso ver qué cantidad de material tengo que llevar, cuáles son las matrices que voy a muestrear. ¿Voy a muestrear solamente un cuerpo superficial de agua o una cámara de aforo? ¿O también voy a muestrear y voy a hacer una toma de muestras de suelos? Los laboratorios con los cuales voy a trabajar. Y esto es fundamental que lo sepan, que los laboratorios tienen su librito bajo el brazo. Los laboratorios, cuando nos entregan el material para llevar a cabo los muestreos, pueden usar conservantes o no. Entonces, hay que ver previamente el laboratorio la capacidad, no solo en equipamiento de potes, sino también la capacidad técnica que tiene el laboratorio. Si yo estoy ante una investigación ambiental, como me ha sucedido, y tengo 47 empresas radicadas en un parque industrial y tengo que hacer 47 DBOs, necesito una cantidad de estufas. La DBO es un análisis que son 5 días que tiene que estar en una estufa. Entonces, necesito una capacidad técnica de ese laboratorio para poder llevar realmente y concretar toda esa cantidad de análisis. Entonces, hay que ver muy bien a la hora de realizar las investigaciones ambientales en función de la magnitud de empresas que pueden formar parte de la problemática. Otro de los temas importantes es la logística y la cadena de custodia. ¿Por qué es importante la logística? Cosas que nos pasan en la práctica. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una toma de muestras en un territorio X y no me alcanza el laboratorio de la zona para poder hacer las demandas biológicas de oxígeno. Entonces, el juez designó que se tienen que hacer en otro laboratorio, pero ese laboratorio está a 500 kilómetros. Entonces, yo tengo que prever que dentro de las 24 horas esa muestra tiene que respetar la cadena de custodia y llegar dentro de las 24 horas al laboratorio. Por eso es fundamental la logística. Son temas sencillos que quizás uno no lo tome en cuenta, pero realmente esto nos mata a la hora de hacer la investigación ambiental. Si no preveemos la logística, la capacidad técnica de los laboratorios, la cantidad de determinaciones, la cantidad de empresas involucradas, es imposible realizar una buena investigación. Y cuando estamos hablando del tráfico de fauna, que es el otro gran grupo, antes de realizar las investigaciones ambientales, cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta es, primero, verificar los espacios, a dónde voy a dejar los animales que yo puedo llegar a secuestrar. Acá normalmente tenemos zoológicos, bueno, que fundaciones que están relacionadas a la protección de las especies. Segundo tema, en ese lugar tiene que cumplir la cuarentena, así que tiene que haber un veterinario. La logística, cómo voy a transportar a todos los animales. El personal tiene que ser idóneo para el manejo de las especies, porque yo puedo llegar a secuestrar víboras, no sé, desde loritos, que es lo más normal, pájaros, pero también tengo víboras, tengo otras especies. ¿Sí? A nosotros nos ha tocado que acuarios completos que los hemos dejado como depositario judicial porque es imposible llevar todo ese material a algún lado. Y tercero, las medidas de seguridad.
¿sí? Los equipos de protección personal del personal que forma parte de este tipo de investigaciones. Entonces, no es tan fácil empezar las investigaciones en materia de tráfico de fauna. Hay que verificar todo este tipo de puntos antes de comenzar con toda esta investigación. Esto me parece, esto da como para otro, ¿no? Pero les comento algo que nos pasó, porque si bien yo puedo llegar a estar investigando una cuestión de un delito ambiental, el delito ambiental es la puerta para otro tipo de delitos conexos. O sea, yo entré trabajando por una investigación de un delito de contaminación ambiental y detecté que había trata de blancas o había ley de marcas. ¿Qué significa esto? Que puede ser a la inversa. Yo puedo entrar por ley de marcas y detectar un caso de contaminación ambiental o a la inversa. Por ejemplo, denuncias de que hay contaminación en los cloacales con una sustancia color azul. Perfecto, empezamos la investigación por una presunta contaminación, por una infracción a la ley nuestra que nos acapite la 24051 de residuos peligrosos, por la presencia de tintas azules, y es una de las corrientes de desecho. Cuando nosotros entramos a investigar, detectamos que eran talleres clandestinos y había trata de blancas. Entonces entramos por un delito ambiental y detectamos otra serie de delitos. En el caso del tráfico de fauna, nos sucede al revés. Entramos con el tema del tráfico de fauna y detectamos que no solamente se les da la posibilidad de hacer en los cotos de caza el tema de la cacería en sí, sino que también se ofrece la chica y un montón de cosas más. Entonces, es importante saber que los delitos ambientales a su vez trabajan con otro tipo de gama de delitos. En el tema de tráfico de fauna también tenemos falsificación de documentos públicos porque me falsifican las guías. Lo mismo pasa en el tema de contaminación con residuos, hay falsificación de manifiestos de transporte de residuos o de certificados de disposición final. Vamos con la prueba en sí. Prueba, podemos producir muchísima prueba dentro de la temática ambiental. Las tareas investigativas, como les dije recién, son las fundamentales, que las efectuadas normalmente por los auxiliares de la justicia. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacemos al principio? Hacemos relevamientos externos. Entonces, sacamos fotografías, videos, georreferenciamos, identificamos que está esta empresa, pero que también puede llegar a existir 3 o 4 o 5 empresas más. Análisis de fuentes públicas. Es bárbaro. A través del análisis de fuentes públicas, nosotros lo que logramos verificar es la existencia de registros de, por ejemplo, generadores de residuos, y otro tipo de registros con los cuales de alguna manera, por ejemplo, frigoríficos. Nosotros tenemos el registro de SENASA. Entonces, de alguna manera, previo a ir al frigorífico, podemos identificar a través de la inscripción en el registro de SENASA qué tipo de frigorífico es. ¿Es un ciclo 1? ¿Es un ciclo 2? ¿Es un ciclo completo? Y depende del ciclo del frigorífico, vamos a saber qué tipo de determinaciones analíticas podríamos llevar a cabo. La toma de muestras. La toma de muestras de las tres matrices. Matriz agua es un cuerpo superficial de agua, un río, un lago, una laguna. Todas funcionan diferentes, pero también la puedo llegar a tomar de una cámara de aforo o de un pozo freatimétrico. ¿Sí? Y estamos haciendo una toma de muestras de agua. Matriz suelo. Cuando hacemos una toma de muestras de suelos, los suelos tienen, un perfil de suelo, si lo cortamos, está compuesto por diferentes horizontes. Entonces, no es nada representativo realizar una toma de muestras de manera superficial. En realidad, se debe realizar una toma de muestras correcta, tomar muestras de los diferentes horizontes de ese perfil de suelo para de alguna manera ver la migración del contaminante a través de ese perfil de suelo. Y si pudo de alguna manera impactar o no en la napocapa freática, que cuando veamos suelos van a ver el grado de interrelación que hay. Material biológico es otra posibilidad de prueba, los bioindicadores. Y los bioindicadores tiene que ser personal muy calificado para llevarlo a cabo. Los bioindicadores de alguna manera son especies que podemos tomar de la zona donde se encuentra impactada, ¿sí? Y tenemos que ver bien qué tipo de especie se va a tomar en cuenta,
Y cuando hagamos la toma de muestras de los bioindicadores, saber muy bien qué es lo que voy a tomar. La raíz, el tallo, la planta completa. Eso es fundamental. Y les digo que ha sucedido muchas veces que se ha realizado una toma de muestra de especies, por ejemplo peces, para poder identificar la presencia de metales pesados en sus órganos, y han tomado el pez incorrecto y la prueba no es representativa. Entonces, fundamental el conocimiento y la idoneidad para poder llevar a cabo un tema de prueba en materia de bioindicadores. Las testimoniales, los comentarios de los vecinos que se encuentran en la periferia de la zona del conflicto, los relevamientos epidemiológicos. Los relevamientos epidemiológicos son espectaculares porque de alguna manera me censan las características y la calidad de la salud de la gente que vive alrededor del emprendimiento. Los relevamientos epidemiológicos no son nada sencillos, son planillas que están específicamente efectuadas por médicos, ¿sí? Y aparte de los relevamientos epidemiológicos, se requieren complementariamente todo tipo de análisis clínicos que me pueda proporcionar la gente del lugar. Entonces, de alguna manera, todos estos van sumando indicio más indicio, indicio más indicio. La prueba documental. La prueba documental cuando me meto de lleno a una investigación y estoy cumplimentando una orden de allanamiento. Es fundamental conocer cómo está estatuido en cada estado su cuestión jurídica. En el caso nuestro, que tenemos un país federal, tenemos que secuestrar la documentación en virtud de lo que estipula cada normativa provincial. Entonces, previo a ir al lugar, podemos encontrar dentro de las normativas, la normativa general ambiental, ¿sí? Como nosotros las leyes de presupuestos mínimos, también legislación específica del proceso productivo. Y a mí me ha sucedido, por ejemplo, que en muchos estados provinciales, más allá de tener la constitución provincial, la legislación específica ambiental, también hubo legislación específica en función de cómo debe llevarse adelante ese proceso productivo. Y la verdad que ha sido de mucha ayuda para la investigación, porque de alguna manera esa resolución o esa normativa me decía cómo tenían que ser las medidas de seguridad de ese tipo de empresas. Esto nos pasó con curtiembres, nos pasó con cerealeras, que de alguna manera me decían cómo tenía que ser la estiva de los camiones, el ingreso y la salida de los camiones y las medidas de seguridad. Entonces, cuando uno previamente va a hacer sus tareas investigativas y tiene conocimiento de ese tipo de normativas, sabe qué mirar. El secuestro de evidencia digital, el CPU, documentación no solamente ambiental, sino que también documentación contable. Y les voy a comentar algo que nos sucedió en una investigación. Nos encontramos con una firma que tenía todos los papeles en regla, absolutamente todos. Sus inscripciones ambientales estaban perfectas, pero sin embargo había denuncias de los vecinos de los olores y de los vuelcos y no podíamos de alguna manera verificar qué estaba sucediendo. ¿Qué es lo que hicimos? De alguna manera analizamos y cruzamos la documentación contable con sus procesos productivos. Entonces nosotros sabemos que por tanta cantidad de materia prima que se está comprando y que se está produciendo, va a haber tanta generación de residuos. Entonces, cuando uno coteja la prueba contable con la prueba ambiental y dice, yo traté tanta cantidad de residuos, había números que no nos cerraban. Entonces, había evidentemente una cantidad de residuos sin tratar y que de alguna manera, ¿cómo lo pudimos determinar? Teniendo una empresa que estaba totalmente en regla, cruzando documentación contable con documentación ambiental. Por otro lado, cuando hacemos el secuestro de documentación, en el caso nuestro, y seguramente también en otros regímenes penales, acá sabemos que el sujeto implicado es el empresario. Entonces pedimos cómo está constituido esa sociedad, el estatuto, las modificaciones, el acta de asamblea y el acta de directorio, para ver cómo está compuesto ese directorio, ¿sí? Que son en definitiva
las cadenas de la cabeza de la empresa y que son quienes dan las directivas. Las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas es una prueba que normalmente la utilizamos cuando hacemos el tema del tráfico de fauna, fundamental, para poder determinar de alguna manera cómo está toda constituida la cadena o la organización criminal. Y la prueba preconstituida, que es algo muy novedoso, que nos está pasando muchísimo, la gente evidentemente está muy cansada de esta situación de la falta de fiscalización y control por parte de las autoridades de aplicación. ¿Y a qué es lo que recurre? Contratan a un escribano, hacen un acta de constatación, contratan a un laboratorio y efectúan la prueba. Esa prueba, que viene con una escritura pública, es irrefutable. Así que el escribano en esa acta de constatación describe perfectamente cómo fue efectuada la toma de muestras, dónde se tomó la muestra y qué tipo de determinaciones analíticas se van a efectuar. Es más, hasta los ha acompañado al laboratorio y terminó su cadena de custodia poniendo en su acta de constatación en qué horario dejó la muestra, cómo la recibieron del laboratorio, y fue espectacular. Claudia, te interrumpo un instante, algo que me dijiste que es importantísimo y que se les escapa a veces a los colegas, es el cruce de la documentación. De ahí sacás mucha más información, la declaración jurada, los registros contables, de la información que no es ambiental, que tiene la empresa, deducís, sacás muchísima información. O sea, si fabrica flores de papel, pero compra sustancias químicas X, ya sabés dónde está el asunto. Ese del cruce es importantísimo y no lo mira, no es mirado normalmente, pero de ese cruce realmente ahí aparece toda la información que necesitas. Lo acabás de decir, pero solamente llamo la atención para tomar nota sobre esto. Los registros contables te dan tanto, y como es ambiental no lo vas a buscar, pero ahí está la respuesta. Por eso nosotros cuando hacemos el secuestro de documentación, secuestramos la documentación ambiental y aparte de todo eso, el tema del listado de las materias primas. El listado de materias primas, el estudio de impacto o copia del estudio de impacto, que normalmente este estudio me va a decir cómo es el proceso productivo, qué materias primas se emplean y cuáles son los residuos que se generan y cuáles van a ser los tiempos de monitoreo, ¿no?, que se van a hacer sobre la gestión de los residuos. Entonces, cuando hacemos el cruce de toda esa información con la documentación contable, muchas veces sucede este tipo de situaciones que no nos dan los números o están comprando materia prima y están produciendo cosas que no están de alguna manera blanqueadas, porque nos ha sucedido. El inspector tiene que ir con mínimamente el estudio de impacto ambiental para que no lo paseen adentro de la industria, pero no lo llevan. O sea, si no tiene nada, el estudio de impacto ambiental le va a decir más o menos el caminito. O sea, el inspector se lo tiene que poner bajo el brazo y por lo menos ir con eso para que no lo paseen, ¿no? Exactamente. Cuando uno entra al allanamiento, bueno, más allá de todo de poner una persona en los lugares donde se puede llegar a estar emitiendo, se puede estar volcando para que nadie abra un grifo y me puedan tirar lavandina a los efectos de diluir el vertido que se pueda estar volcando en la planta de tratamiento. Básicamente lo que pedimos como primera documentación es la copia del estudio de impacto, porque en la copia del estudio de impacto tomamos el capítulo del proceso productivo, porque normalmente nos piden en los oficios, ¿sí?, determine cómo es el proceso productivo. Entonces, con el librito abajo del brazo, hacemos toda la inspección del lugar y verificamos si lo que dice en ese estudio de impacto aprobado por la autoridad de aplicación y por la cual se les entregó el certificado de aptitud ambiental concuerda con la realidad. Les puedo asegurar que muchas veces, en el 80% de los casos, no concuerdan los estudios con lo que se ve en la realidad, ¿sí? Y aparte del estudio de impacto, otra cosa interesante, no solamente es pedir la copia del estudio de impacto, sino también hay que pedir la resolución por la cual se otorga el certificado de aptitud ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces las autoridades de aplicación emiten la resolución sujeto a condicionamientos. Entonces te dicen,
habilito a la empresa, se le entrega el certificado, pero debe terminar su planta de tratamiento en un año, o debe tener filtros en las chimeneas en tal tiempo. Entonces, cuando yo de alguna manera pido no solamente el certificadito, que es un papelito que dice el número de la empresa, cuánto es la validez del certificado de impacto, ese que es el que pegan en todos lados y que lo quieren mostrar, está bien, lo secuestro. Pero a mí me interesa lo que dice la autoridad de aplicación, que es el certificado que respalda a ese papelito. Y ahí voy a encontrar determinados condicionamientos. Nosotros tenemos algo de doctrina relacionado a eso. La Corte fue y vino, fue y vino. Consideraba de que cuando hoy, el criterio de hoy, que cuando hay resoluciones por las cuales están sujetas a condicionamientos, para ellos la empresa no está correctamente habilitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les falta todavía algunos puntos por cumplimentar. Entonces, es un tema interesante que cuando se hace la tarea investigativa o cuando se lleva a cabo la orden de allanamiento, agarrarse el estudio de impacto, la resolución emitida por la autoridad de aplicación y verificar ese tipo de cuestiones. Perfecto. Bueno, es importante, o sea, la autoridad de aplicación habilitó para funcionar dentro de la ley, pero no fuera de la ley, porque muchas veces el denunciante o el demandante dice, pero tiene habilitación, no podemos hacer nada. Sí, tiene habilitación para funcionar dentro de la ley, pero no para funcionar fuera de la ley. Exactamente, exactamente. Pero muchas veces los habilitan sujetos a condicionamientos. Muy importante. Entonces, muy importante les ponen la resolución. Les ponen plazos. Entonces, si yo, por ejemplo, allané y dice que en 3 meses tenía que poner los filtros de chimenea y detecto que no hay un solo filtro y ya pasó desde el momento que se emitió la resolución más de 1 año o 2 años, evidentemente no se está cumpliendo con los requisitos y como tampoco, evidentemente, nadie fiscalizó que lo que emitió a través de esa resolución se lleve a cabo. ¿Sí? Con lo cual, puede llegar a haber un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por quienes tengan que sí o sí fiscalizar y controlar este tipo de medidas. Entonces, vamos con la matriz agua. Acá vamos a ver determinaciones analíticas básicas. Las determinaciones analíticas pueden ser los parámetros físico-químicos o determinaciones analíticas. No todas son generales, eso es lo que quiero que comprendan. Las determinaciones están relacionadas con los procesos productivos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a una curtiembre, y seguramente voy a hacer una determinación de la presencia de cromo, de algunos metales pesados, de una demanda biológica de oxígeno, de una demanda química de oxígeno, seguramente alguna grasa, algún fenol o algún sulfuro. Si estoy frente a otro tipo de actividades, tengo que ver dentro de este grupo. Estas son las determinaciones básicas. Hay muchísimas más. Y a su vez, medir en ese cuerpo superficial de agua la conductividad eléctrica, la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. ¿Qué son estas determinaciones analíticas? De alguna manera me van a decir en qué calidad se encuentran esas matrices, cómo están. Si yo, por ejemplo, me ha sucedido en el sur, hubo una contaminación muy grande con efluentes cloacales, encontré un cuerpo de agua con un oxígeno disuelto de 2. Entonces, nosotros tenemos un rango de 1 a 10. Cuando estamos por debajo de 4, prácticamente no hay vida. Entonces, noten que fundamental poder llevar a cabo, esto es como el análisis de sangre, cuando nos dicen a nosotros, tenés tanto aquello, lo otro, decís, bueno, colesterol, acá es exactamente lo mismo. Estas son las determinaciones básicas, es importante conocerlas, están relacionadas en función de cada proceso productivo. ¿Y por qué es importante? Porque a la hora de que uno realice una denuncia o arme una demanda y pida la prueba, y si yo estoy denunciando a una curtiembre, voy a saber que voy a pedir esto. Si estoy denunciando a, no sé, un frigorífico, voy a pedir este tipo de prueba, pero no dejarlo librado al azar y ofrecer la prueba posteriormente, sino ya vamos del todo con qué tipo de análisis básicos.
y dejar ampliado el capítulo de la prueba para poder ampliarla por si nos encontramos con otro tipo de situaciones cuando hacemos el allanamiento. ¿Qué materiales voy a necesitar para muestrear? Tenemos muchos materiales, ¿sí? Tenemos los frascos color caramelo, tenemos los frascos de plásticos, pero a la hora de muestrear, cualquier muestreador tiene que llevarse el fibrón, un sistema para poder georreferenciar el lugar donde se está tomando la muestra, el muestreador, los guantes, las bolsas de polietileno, los precintos para presentar las muestras, lapicera y anotador indeleble, ¿sí? Para después hacer, y el resumen técnico del muestreo, para hacer la firma de la muestra. Tema fundamental, ¿dónde colecto la muestra? ¿Dónde voy a colectar la muestra? Y acá hay que tener conocimiento de cada funcionamiento de matriz. En un cuerpo de agua superficial, ¿dónde voy a tomar la muestra? Si yo tengo un punto de vuelco de una industria, ¿sí? Es necesario tomar en ese punto de vuelco aguas arriba y aguas abajo. De esa manera, yo voy a poder trazar una modelización de la contaminación y ver si la contaminación vino de más arriba, aumentó en el punto de vuelco o diluyó aguas abajo. Y la verdad, nosotros lo hacemos siempre y es hermoso porque trazamos el río y vemos cómo van cayendo determinadas contaminantes y nos damos cuenta de identificación de otros puntos contaminantes y de otro tipo de sustancias. O sea, fue denunciado un X frigorífico, entonces no hicimos metales pesados, porque la verdad, ¿por qué voy a hacer un metal pesado si tengo un frigorífico? Pero sin embargo, se hizo un metal pesado de casualidad y saltó que había identificación de metales pesados y en una gran cantidad. Entonces nos dimos cuenta que evidentemente hay otro tipo de industrias que eran otros puntos contaminantes. Entonces es fundamental cuando vamos a muestrear un cuerpo de agua superficial, punto de vuelco, aguas arriba y aguas abajo. Otro lugar donde puedo muestrear es la cámara de aforo. La cámara de aforo es el último punto, luego de haber pasado el efluente por una planta de tratamiento. Es como un cuadradito, que ahora lo vamos a ver de qué se trata. Ese es el lugar donde tenemos que muestrear. Acá en nuestro país, las cámaras de aforo son las que están de alguna manera construidas para que las autoridades de aplicación puedan fiscalizar la calidad de los efluentes. Pozos freatimétricos. Los pozos freatimétricos son perforaciones que van prácticamente hasta la napa. Entonces yo me puedo encontrar que si quizás tengo la cámara de aforo, la planta de tratamiento y que están volcando un cuerpo superficial de agua, pero también me puedo encontrar con establecimientos que no tienen proceso productivo. Y estamos hablando, por ejemplo, de una estación de servicio o no de una destilería. No tengo, bueno, en la destilería tenemos proceso productivo, pero en una estación de servicio no tengo proceso productivo. Eso no significa que esa actividad está trabajando con sustancias con características peligrosas. Y la legislación relacionada a ese tipo de procedimientos exige la existencia de pozos freatimétricos. Entonces yo puedo ir a una estación de servicio y no voy a estar buscando un vuelco, que lo pueda ver, ¿eh? Ojo que lo pueda ver porque hacen el lavado de los coches, tiran los aceites al cloacal. Pero también voy a hacer el análisis de los pozos freatimétricos. ¿Por qué? Porque pueden estar pinchadas las islas o los surtidores de combustible. Y de alguna manera puedo ver la calidad de la napa o capa freática. Otra de las cosas que puedo llegar a hacer en materia de efluentes es la trazabilidad de los vertidos. Dentro de la documentación que yo pedí cuando entré al allanamiento, es el estudio de impacto. Pero también voy a pedir, si vi una planta de tratamiento, los planos de la planta de tratamiento, debidamente aprobados por la autoridad de aplicación. En la planta de tratamiento va a estar desarrollado toda la cañería. Entonces, yo voy a identificar de alguna manera con ese plano si eso es lo que está en la realidad. Y puedo llegar a hacer la trazabilidad de los vertidos, que normalmente se hace con una sustancia colorante o con rodamina, o con alguna sustancia de color, en la cual uno de alguna manera identifica
la existencia de bypass y de caños clandestinos. Y nos ha sucedido. ¿Sí? Y ahí ya no estamos hablando de algo culposo, sino que evidentemente hubo intención de hacer un bypass y que de determinadas sustancias directamente ni siquiera pasen por la planta de tratamiento. Entonces, fundamental, planos de la planta, como para verificar la red de cañerías y si vemos alguna alcantarilla extraña o vemos alguna obrita de construcción, hacer una trazabilidad de los vertidos. ¿Qué cantidad voy a tomar para que sea representativa? Entonces, si estoy haciendo una DBO 1 litro, parafenoles necesito medio, nitratos, nitritos, fosfato un poco menos. Pero también puede suceder que tengo que muestrear y que no sé después. Muchas veces sucede que se hace la toma de muestras y después en el laboratorio se dice qué es lo que se va a hacer. Ante el desconocimiento de que no sé qué tipo de determinación analítica, se toma 1 litro como mínimo. ¿Sí? Entonces, tema interesante. Procedimiento de la toma de muestras. Es importante durante todo el proceso de la toma de muestras, las fotos, video, preguntarle a los testigos, exactamente vio que lavé el tacho en forma, de qué manera, con la escorrentía del río, o de esto, de aquello, del otro, que el testigo entienda lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y todo eso tiene que estar descrito perfectamente en el acta. Los testigos tienen que estar presentes y atentos a todo el procedimiento. Nunca deben probarse ningún tipo de líquidos. Tienen que establecerse las medidas de seguridad. Puede suceder de que tengamos que hacer una toma de muestras en un lugar que exige, por ejemplo, trajes ignífugos, como me ha sucedido. ¿Sí? Y en todo momento las precauciones de seguridad. Fundamentalmente el ponerse los guantes para no contaminar, cuando se hace la toma de muestras, para no contaminarla. ¿Cuáles son los posibles casos que nos podemos encontrar en una industria? 3 casos diferentes, y esto para cualquier país. Tenemos que hacer una toma de muestras de fluentes líquidos. Tenemos una planta de tratamiento, tenemos una cámara de aforo y un vuelco a un cuerpo superficial. Pero también puede suceder que no tenga cámara de aforo. O el tercer caso, que ni siquiera tenga plantas de tratamiento. Estas son las 3 probabilidades con las cuales nos podemos encontrar. Importante, antes de hacer la toma de muestras, llegar lo antes posible a los lugares de las descargas. Lo antes posible. Entro, leo la orden de allanamiento en presencia de los testigos y automáticamente pongo un centinela en los lugares donde se puedan hacer las descargas. ¿Por qué? Porque sucede de que abren grifos o que tiran alguna sustancia para diluir la contaminación que puedan venir de los vertidos del proceso productivo. Caso 1. ¿Dónde voy a hacer la toma de muestras? En el caso 1, en la cámara de aforo. Si tengo la industria, tengo mi planta de tratamiento y tengo la cámara de toma de muestras, la voy a hacer en la cámara de toma de muestras. Esta es una fotografía de una cámara de toma de muestras. Normalmente es un cuadrado de hormigón que tiene un chapón en B. Pongo estas fotografías porque realmente uno llega a una empresa y no sabe ni qué es una cámara de aforo. Entonces, considero que las imágenes son súper representativas. Estas son plantas de tratamiento. Muchas características de plantas de tratamiento. Y ahí tenemos la cámara de aforo, que es de dónde se debe colectar la muestra. El caso 2. Tenemos el segundo caso que no tengo cámara de aforo. Tengo la planta de tratamiento y evidentemente un caño que va directamente a un cuerpo superficial de agua. ¿Qué es lo que hacemos previamente? Bueno, identificamos a través de satélite, la firma, sabemos que es un frigorífico, determinados qué tipo de determinaciones analíticas vamos a hacer, verificamos la presencia de algún vuelco relacionado y ahí tenemos un vuelco propiamente dicho de este frigorífico. ¿Dónde voy a tomar? Ahí, en ese chorro que sale del caño, ahí voy a hacer la toma de muestras. Pero más allá de eso, voy a hacer la toma de muestras en el caño, pero también en el cuerpo superficial de agua. No solamente en el caño. El del caño voy a quedar identificada, que es la muestra número 1, precinto número tanto, ¿sí?
que esa me va a representar la calidad del vuelco proveniente del proceso productivo. Más allá de eso, voy a hacer una segunda toma de muestras sobre el cuerpo superficial de agua impactado. Punto de vuelco, aguas arriba y aguas abajo. Qué importante, Claudia, es la capacidad del cuerpo receptor, porque el mismo vuelco va a tener impacto muy distinto, ¿no? Según la capacidad del cuerpo receptor. Sí, el tema de la capacidad del cuerpo receptor, nosotros tenemos normativa específica de parámetros, límites o guías, en la cual a mí me exige la normativa ambiental que yo puedo tirar una DBO de 250 o de 50, DBO 50, 250 una de QO, o puedo tener hasta 0,1 de tanto o de esto de aquello. Cuando yo hago el análisis de ese vuelco y está no sujeto a derecho y muy por arriba de los parámetros, sabemos perfectamente que esos números que en algún momento alguien los puso y los estudió en función de la capacidad de recarga de la matriz impactada, la va a impactar. Entonces, sí, tiene una relación, pero nosotros nos basamos desde el punto de vista de la prueba en los límites o parámetros límites o límites admisibles, porque todos cambian el nombre, pero son evidentemente los puntos que pone la legislación y dice, vos tenés que cumplir tal calidad de vuelco. Cuando encontramos que no están sujetos a derecho, más allá de que se pueden hacer estudios de la capacidad del río que esté impactado, lo importante es que tomamos en cuenta esos números. No sé si se entendió. Tema interesante que puede haber violado la norma, la norma chiquita, que es la resolución que impone un parámetro, pero también podés invocar haber violado el Código Civil, porque puede estar dentro del parámetro, pero puede haber superado la normal tolerancia. O sea, podemos invocar el daño más allá de la infracción administrativa. Exactamente. Lindo tema para toda una clase, ¿no? Ajá, exactamente. Y el caso 3 es cuando no tenés absolutamente nada, tenés una industria y directamente un vuelco, vas a hacer la toma de muestra en el vuelco. Acá teníamos un caso de un frigorífico, bueno, puse ahí unas casitas que era como si fuera un pueblo, y abajo hubo un incidente de peces. ¿Qué sucedió? Cuando hacemos la toma de muestra, aguas arriba, en el punto de vuelco, aguas abajo, y en el lugar específicamente donde estuvo el incidente, detectamos que evidentemente la calidad, no sabíamos acá bien, era la denuncia de un frigorífico, pero ¿qué se hizo? Se hizo un análisis integral y se determinó presencia de que evidentemente no tenía nada que ver el frigorífico. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el análisis de la calidad de vuelco del frigorífico estaba en perfectas condiciones, pero sin embargo hubo un episodio de peces muertos, o pueden haber episodios de eutroficación, etc. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se hace un relevamiento mucho más amplio de la zona de impacto, se detectó que hubo la presencia de otras empresas. Entonces, en función de la detección de otras empresas, se llevaron a cabo otras determinaciones analíticas y se pudo de alguna manera verificar cuál era el origen de la contaminación. Esto es importante porque muchas veces la denuncia viene con un nombre y apellido, y muchas veces ese nombre y apellido no tiene nada que ver, sino que quizás son las empresas que están radicadas en los alrededores. Esto es un pozo freatimétrico, ¿sí? Un pozo freatimétrico que lo podemos encontrar en cualquier estación de servicio. Ahí lo abrimos, y eso que está ahí, que parece como el tubo de luz, es un boiler, que es el que se tira en ese pozo freatimétrico y se toma una muestra de la capa o napa freática. En este caso, noten que tiene como un color marrón. Esto fue en una investigación que se hizo por contaminación de hidrocarburos, y que justamente estábamos haciendo una inspección ocular con el juez que estaba investigando la causa, y en un determinado momento le pedí por favor que él pidiera que abrieran ese pozo freatimétrico. Cuando se abre el pozo freatimétrico, sacan el boiler y eso que está ahí prácticamente es combustible. O sea, la napa estaba, eso serán más o menos unos 80, 70 centímetros de combustible, estaba en la napa o capa freática. El olor a combustible y
el propio juez lo estaba mirando. Pero si él no sabe de que esto, esta chapita que está en el piso, es un pozo freatimétrico, es como que paso por arriba, lo piso y no sé ni de qué se trata. En este caso nos vino bárbaro, ¿por qué? Porque ya los propios ojos del juez estaban observando la contaminación in situ, ¿sí? Prácticamente sí, lo mandamos al laboratorio para identificar que son hidrocarburos totales de petróleo o derivados, pero ya lo vio él mismo, lo olió, lo vio, lo detectó, ¿sí? Por eso para mí las fotografías son súper copadas. Y después tenemos el tema de la cadena de custodia. Tenemos que poner el frasquito que hayamos colectado en una bolsa transparente, con un precinto, sacar las fotografías de todo este momento, realizar un acta de toma de muestras donde van a estar identificados los nombres de los testigos que formaron parte de esa toma de muestras, la georreferencia, las fotografías y videos. Y no termina ahí. Vamos con el transporte de la muestra. La muestra tiene que cumplimentar determinadas cuestiones de temperatura para llegar al laboratorio. Y normalmente los laboratorios nos piden determinadas características. Entonces, para que la muestra sea aceptada por el laboratorio, debe cumplimentar con estas cuestiones mínimas de refrigeración, ¿sí? Vamos a la matriz suelo. Suelo, casos de contaminación en suelos, muchísimos. Primero tenemos que entender de qué se trata un suelo. El suelo es un recurso no renovable, ¿sí? Es limitado. Entonces, todo tipo de vida depende de la calidad de los suelos para su supervivencia. Ahí yo puse una definición que me pareció bastante interesante, que es de la Carta Europea de los Suelos. Si la pueden leer, es maravillosa, las cosas que decía aquellos años del 72, pero que el suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, de los animales y del hombre sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué tenemos que proteger el suelo? Si bien me voy a meter en la parte de toma de muestras de suelo, me interesa que tengamos una vaga idea del valor que tiene el suelo. Entonces, el suelo es un cuerpo vivo, ¿sí? Si no hay vida en el suelo, no puede haber vida en lo que está arriba del suelo. O sea que si tenemos un suelo infértil, no vamos a poder producir nuestro alimento, con lo cual es fundamental la protección del suelo, ¿sí? De él depende nuestra existencia. Al igual que el tema del agua, nos damos cuenta de que evidentemente todas las matrices son importantísimas. El suelo presta diversos servicios ecosistémicos y ambientales. No me voy a meter a hablar de todos los servicios ecosistémicos y ambientales que nos da el suelo, pero hay que preservarlo, no solamente por el tema de la producción de los alimentos, sino por todos estos servicios ecosistémicos, que a su vez el suelo está relacionado con todo el resto de las matrices. Y tercer punto, ¿por qué tenemos que protegerlo? Volvemos de nuevo con lo mismo. Por un respeto por todo el mundo no humano, ¿sí? Nosotros formamos parte de todo esto. Y me estoy refiriendo a lo que es la micro, la macro y la mesofauna y flora, que está dentro de ese suelo y que no lo vemos si no lo ponemos en un microscopio. Acá es una filmina muy representativa, pero me interesa que vean en la parte naranja, dice suelo y subsuelo. Y debajo hay como si fueran unos puntitos que dicen manto freático. Bueno, ¿qué es el manto freático? Que todo el mundo habla de la napa o de la capa freática. El suelo no es un pedazo de bodoque o de tierra y nada más. Tiene un montón de funciones y características. Dentro de esas características tiene poros de agua, ¿sí? Y esos poros, que a lo que nosotros le llamamos la napa o capa freática, tiene movimientos ascendentes, descendentes y hacia los laterales. Con lo cual, cuando el contaminante se infiltra en un perfil de suelo y toca la napa o capa freática, puede suceder la migración del contaminante hasta no sabemos dónde. Por eso es fundamental cuando tenemos problemas de contaminación poder hacer
un relevamiento y tenemos que delimitar la pluma de contaminación, cuando pudimos, por ejemplo, en este caso que les mostré del Bailler, contaminación de la napo capa freática con hidrocarburos. ¿Cuánto piensan que pudo migrar ese contaminante? Cuadras, cuadras y cuadras. Entonces hay que empezar a poner pozos freatimétricos para ver hasta dónde migró ese contaminante. Entonces noten la importancia y el funcionamiento de este perfil de suelo, del suelo y de las características del suelo. Probabilidad de contaminación de suelos. Acá tenemos un caso de rellenos sanitarios, que es muy normal en nuestro país y en otros países. Cuando hacemos las tareas investigativas y encontramos una situación como esta, ¿qué es lo que miramos? Vemos un montón de basura, pero normalmente necesitamos verificar. Primero, vemos que no hay ninguna geomembrana o membrana impermeabilizante que evite la percolación de los lixiviados en ese perfil de suelo. Segundo, ¿qué analizamos? La composición de la basura, a grandes rasgos. ¿Por qué es importante? Porque acá estamos viendo un montón de contaminantes, pero no sabemos el nombre y apellido de quien los tiró. Y quizás, determinando el tema, identificando qué tipo de basura está tirada, podríamos de alguna manera ver quién es el dueño de esa basura. Al costadito de la margen derecha vemos que hay como unos envases de plástico. ¿De qué se trataban esos envases de plástico? Se trataban de insecticidas. Pero también encontramos tirado tolueno, que es un precursor químico. Entonces, yo no sabía quién estaba tirando, pero había una grave denuncia de este basural. Pero con la composición de la basura, de alguna manera pude determinar quién podía ser el dueño de la situación. Y en el caso de precursores químicos, nuestra normativa exige que tienen que estar inscritos en un registro especial, que es en el REMPRE. No cualquiera puede comprar un precursor químico, y normalmente son las químicas. Entonces, de alguna manera, esto a mí me da la posibilidad de ver en mi zona de conflicto qué químicas tengo, quiénes son las empresas que pueden llegar a estar utilizando insecticidas, ¿sí? Entonces, es interesante cuando uno lleva a cabo las investigaciones, saber bien qué mirar. En este caso no había ni control, ni fiscalización, ni pesaje, ni membrana impermeabilizante, había todo tipo de residuos, precursores, insecticidas, residuos patológicos, residuos industriales, residuos domiciliarios, bueno, un poco de todo. Este es otro de los casos de contaminación ambiental. Nosotros tenemos en algunos estados provinciales, en función de algunos procesos productivos, la posibilidad de hacer el uso agronómico de los suelos. Y quizás uno ve esto y dice, está todo bárbaro, está todo bien. Bueno, en el caso este, que es un caso que la verdad que me llamó muchísimo la atención, que es allá en la provincia de Tucumán, también tenemos un caso parecido en Córdoba, que hacen el uso agronómico de los suelos para hacer el tratamiento de los efluentes que provienen de las chancherías, de los frigoríficos y todo, que son como piletas de agua, y que si uno va por la ruta, las ve y dice, son charcos de agua. No, no son charcos de agua, son sistemas de tratamiento de efluentes que provienen de procesos productivos. Ahora, la normativa exige cómo debe ser el manejo de esa utilización de ese suelo. ¿Sí? Acá lo que estamos utilizando es el suelo y están tirando las sustancias que provienen de los ingenios azucareros. ¿Por qué? Porque consideran que esos suelos no tienen la capacidad productiva y por lo tanto podrían ser utilizadas con este tipo de sustancias. Pero la normativa exige cuestiones y medidas a tomar en cuenta. La existencia de pozos freatimétricos, los monitoreos de determinadas cuestiones de calidad de los suelos. Entonces, cuando uno llega y hace la investigación, detecta con los análisis que el suelo está totalmente contaminado y que no se están llevando a cabo, ¿sí?, las medidas como exige la normativa. Por eso es fundamental, que no sé si lo dije en un determinado momento, solo verificar la normativa específica ambiental, que me puede decir a mí la protección del ambiente para nuestras generaciones presentes y futuras, sino también la normativa específica en función de ese tipo de actividad.
Y nosotros, por ejemplo, en todo lo que es frigorífico tenemos normativa de SENASA, en todo lo que es normativa de medicamentos o sustancias alimenticias tenemos nuestro Código Alimentario Argentino y una autoridad de aplicación. O sea, no se termina solamente en el análisis de la normativa específica ambiental, sino también que hay que estudiar toda la normativa complementaria. ¿Cuáles son las cuestiones a evaluar previo a efectuar la toma de muestras de un suelo? Primero, tenemos que conocer qué contaminante estamos buscando, ¿sí? Conocer la especie química del contaminante. Esto es fundamental, porque en los procesos de toma de muestras muchas veces se hacen 3, 4, 5 meses después, no hay una celeridad. ¿Y qué puede suceder? Los contaminantes tienen características según su especie química, persisten en determinado tiempo, tienen una cantidad de toxicidad, entonces es necesaria la celeridad de la prueba. Y después, por otro lado, también tenemos que conocer de las propiedades intrínsecas del suelo. Porque el suelo es un medio viviente y reacciona ante la infiltración de algún contaminante. Entonces, acá lo voy a explicar con un caso práctico, que justamente lo estábamos hablando con un ingeniero agrónomo especialista en la materia. Tuvimos un caso de un vuelco de metanol, ¿sí? Volcó el metanol en una banquina al lado de la ruta, metros cúbicos y metros cúbicos de metanol tirados en la banquina. Hubo contaminación desde ya y se exigía el tema de la remediación. Pero ¿qué pasa? La prueba se ejecutó 4 o 5 meses después. Entonces, no hay que circunscribirse y decir, voy a buscar metanol. O el metanol es un derivado del hidrocarburo, voy a buscar hidrocarburos. Sucedió que al efectuar este tipo de pruebas 3 o 4 meses después, ¿qué pasa con el metanol? Se volatiliza. Entonces ya no había más metanol en la tierra. Y a su vez, el suelo reaccionó ante el vuelco de metanol y hubo una proliferación de bacterias, con lo cual desapareció. No teníamos más pruebas, se nos acabó la prueba. Pero ¿cuál fue lo que se pensó en su momento como para poder demostrar que ahí sí hubo un vuelco de metanol? Ya bien la prueba se hizo 4 o 5 meses después, pero sí hubo un vuelco. Se hizo una toma de muestras de un pedazo de tierra de la parte de enfrente. Y al cotejar ambos lugares, se detectó que la cantidad de proliferación de bacterias de este lugar no era la misma que esta. Entonces, no había medio científico para poder demostrar de que esa proliferación de bacterias era natural, con lo cual se demostró a través del cotejo con otro estrato, ¿sí?, del costado, las características de uno y las características de otro. Y esto es importante porque a mí me pasó también con una investigación donde hubo un vuelco de una sustancia cianurada. La sustancia cianurada también se volatiliza, o sea que si yo no hago la toma de muestra en el preciso momento, hacerla después no tiene sentido y no es representativa. ¿A qué va todo esto? Esto va a que tenemos que conocer al contaminante, la especie química del contaminante, cómo actúa ese contaminante, es explosivo, es ecotóxico, la persistencia del contaminante, y a su vez las características de la matriz que fue impactada, porque las matrices tienen vida. Entonces, cuando se les vierte algún contaminante, comienzan o bien en un cuerpo superficial de agua procesos de dilución, pero en un suelo pasa ese tipo de situaciones. Entonces, ¿dónde colecto la muestra? Acá tenemos un perfil de suelo, tenemos 3 horizontes. Tomar una muestra ahí donde está el pastito no es representativa. La muestra la tengo que hacer en los 3 horizontes, o en los horizontes que se verifiquen en el perfil de suelo. ¿Por qué? Para poder determinar las características físicas, químicas, físico-químicas y biológicas de los diferentes horizontes de ese suelo. Y de alguna manera yo voy a poder verificar la migración del contaminante. También puede suceder de que el contaminante ya filtró, me sucede como en el caso del metanol, pero impactó en la napa o capa freática. Entonces voy a hacer los análisis en la napa y capa freática también, no solo en los horizontes.
Y una de las cosas que a mí me preguntaban siempre los jueces es, ¿y cuánto hay que cavar? O sea, porque tenemos que buscar los medios, porque nos encontramos en un lugar en el medio de la nada, nadie nos quiere prestar nada, entonces tampoco es demasiado. Tenemos 5 centímetros, 20 centímetros, 70 centímetros entre un horizonte y otro. Tampoco es que vamos a hacer un pozo de 8 metros, ¿sí? O sea, no es tan complicada la toma de muestras. Quizás la característica del suelo, sí, sea más complicado porque hay suelos que son muy duros y que prácticamente nos cuesta un triunfo poner la pala, pero tampoco es imposible. Consideraciones del suelo. El suelo no es todo lo mismo. Hay diferentes clasificaciones de suelos. Hay suelos arcillosos, hay diferentes clasificaciones. No es uniforme ni es homogéneo. Y tampoco se lo puede considerar al suelo como un tubo de ensayo. O sea, si yo voy a buscar identificación de tal cosa, tenemos que entender que es un medio viviente que tiene sus propias funciones y reacciones físicas ante la presencia de un contaminante. La matriz aire. Todas las normativas, y seguramente no solamente nosotros, lo que vamos a buscar es la captación y la recolección del material particulado y evidentemente una calidad de emisiones gaseosas que esté sujeto a derecho, ¿sí? Siempre buscamos este sistema continuo documentado de la limpieza de polvo, los parámetros mínimos que tenemos que respetar por la ley. Acá puse ejemplos básicos. Acá tenemos una nube de polvo. Esto es una cerealera en el interior de nuestro país, donde están haciendo la estiba de los cereales. Bueno, acá hubo una denuncia impresionante y yo la verdad estuve también en algunos allanamientos en algunos estados provinciales que pasó mi primer día, 8 o 9 horas, y ya no podíamos ni respirar. Yo no sé cómo hacía esa gente para respirar. Por un costadito, en la fotografía de la derecha, tenemos el material particulado, ¿sí? Las cascaritas que volaban de los cereales en las casas, en los techos. Entonces, había problemas con, la gente no podía tender la ropa, no podías abrir las ventanas, no podías abrir nada, vivías rodeado de cascaritas de las semillas por todos lados. Y por otro lado, había un olor impresionante. Entonces, hicimos los análisis. ¿De qué tipo? En calidad de aire, o sea, tenemos 3 tipos de análisis cuando hacemos la matriz aire. El material particulado, que le decimos el PM10, ¿sí? Que vamos a hacer la verificación, ¿vieron las cascaritas que vimos recién? Bueno, esas cascaritas no pueden estar así como estaban en los techos, en las calles, arriba de los coches, o sea, la gente ya ni lava los coches, porque vivían en una nube de polvo. Entonces tenemos análisis para efectuar con una matriz aire, material particulado. La calidad de las emisiones gaseosas. Si tuviéramos un proceso productivo, la calidad de las emisiones gaseosas. Y a su vez, un tercer análisis es la calidad del aire de los alrededores. O sea, son 3 tipos de análisis diferentes que hacemos con respecto a la matriz aire. Con respecto al material particulado, no se recolecta de cualquier manera, porque la pueden levantar con tierra, con polvo, qué sé yo, entonces hay maneras de cómo colectar la muestra, se requiere de la idoneidad de quien colecte la muestra. Con respecto al tema de calidad de emisiones gaseosas, se utilizan equipamientos y se colocan en la firma y están midiendo 24, 48 horas y que el proceso productivo esté constantemente en funcionamiento. Esto es interesante en el momento de las investigaciones, ¿por qué? Porque si tenemos que hacer una medición de las emisiones gaseosas, tenemos que prever que tenemos que dejar una consigna 1 o 2 días para cuidar los equipos que se colocaron para poder verificar la calidad de las emisiones gaseosas. Y bueno, y consideraciones en cuanto al resultado. Una vez que tengamos los resultados, ya sea de la matriz agua, ya sea de la matriz aire, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Es la presencia de los contaminantes, las reacciones lógicamente que pueden haber en esa matriz que ha sido impactada. Ahí vamos a buscar la elaboración de informes por parte de gabinetes técnicos interdisciplinarios, ¿sí? Que puedan de alguna manera identificar una presencia de metales pesados o una presencia o una cantidad exorbitante de demanda biológica de oxígeno y ver qué ocasiona esto en esa matriz impactada. Y en base a los resultados,
se va a poder ilustrar los potenciales daños asociados al contaminante y las sugerencias en cuanto a los planes de remediación. Y terminamos. Terminamos. Claudia, las dos Claudias. Imperdible evento, ahí estaremos todos. Gracias, doctora Claudia Orona, fue de gran utilidad. Ese es excelente y principalmente de gran utilidad. Me despido de todos. Un gran abrazo, gracias por acompañarnos, porque te seguimos durante casi 2 horas. Eso significa que valió la pena. Muchísimas gracias. Nos encontramos. ¿Te asustaste? Bueno, pero no nos dimos cuenta. No, yo tampoco. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego a todos.